A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 30 de enero del año 2026. El tema de hoy central es: ¿qué tanto más nos costará la nomenclatura de Cuba? Cuando digo nomenclatura me refiero a los dirigentes del Partido Comunista Cubano, dirigentes de la cúpula de las Fuerzas Armadas, del gobierno, es decir, ese grupo de privilegiados. ¿Cuánto más nos costará esa nomenclatura de Cuba a nosotros como país y sociedad? Ese va a ser el tema. Muy bien. Decía hace un momento, cuando don Paulino me hizo una pregunta o un comentario al respecto, señalé esa transformación que se dio a partir de 1959-60 en torno a esa cosa que eh, convertimos casi en un tótem, adorarlo, lo que se llamó equivocadamente la Revolución Cubana. Pensar que 12 personas que llegan, se van a la sierra allá y se dejan la barba y el pelo largo y automáticamente eso es una revolución, no. Ahí hubo capítulos que la gente desconoce. Batista se había convertido ya en un pasivo para los Estados Unidos. Su corrupción, el autoritarismo de Batista, los asesinatos políticos, etcétera, se había convertido en un gran pasivo para los Estados Unidos. No olvidemos que Cuba en aquel entonces era un destino de vacaciones para cientos de miles, no sé si millones de norteamericanos. Y aquello llegó un momento en que empezó a complicarse. Entonces, este grupo que los fueron expulsados, exiliados de Cuba, se refugiaron en México y aquí le dieron todo tipo de facilidades. Incluso el gobierno mexicano compró el yate El Granma en el que se salieron de Tuxpan, Veracruz. El papel importante jugó en esa jugada maestra el hoy finado don Fernando Gutiérrez Barrios. Y todo esto en coordinación y complicidad y coordinación con la CIA y otras agencias norteamericanas. De tal manera que parten y cuando llegan al lugar donde desembarcaron, quedaron nomás 12 porque los otros se ahogaron y ya los estaban esperando. Entonces, 12 suben a Sierra Maestra y desde allá empiezan a hacer la revolución. No es cierto eso. Una revolución no se hace así. Llega el momento en que Batista, cuando ve que ya no tiene el apoyo de los norteamericanos, dice: señores, ahí los dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Con una riqueza inconmensurable, se pela con un grupo muy pequeño de allegados y se vuelve aquello un jolgorio típico de los cubanos, que de todo hacen una pachanga, y entran el 1 de enero, los barbudos bajan de la Sierra Maestra y ya no eran 12, ya eran más, pues porque la gente, el mitote, y ahí vienen, y comienza la revolución cubana. Digo, perdón, el cambio producto de esa revolución exitosa. Y Fidel dijo: vamos a regresar a la constitución del 48 para que haya democracia. Luego les dijo: no, señores, y vamos a expropiar esto, y descubre su verdadera carta. La carta de un grupo de intelectuales urbanos que pensaban que eso era la revolución. Y el resultado ahí está en el mayor desastre que pudo haber enfrentado Cuba. Todo eso el gobierno mexicano lo vio, lo apoyó, se coludió con ellos y se prestó a que los norteamericanos espiaran en el aeropuerto, tomaran fotos, etc. ¿Y qué sucede entonces ahí en la clase política mexicana? De repente, a falta de ídolos, a falta de una cosa así medio romántica,
porque ya había pasado hace mucho tiempo la epopeya de Zapata, los asesinatos de Pancho Villa, etcétera, y México desde los años 20 había entrado en una institucionalización como consecuencia de la llegada del Grupo Sonora al gobierno federal, encabezado por dos grandes sonorenses, el general Plutarco Elías Calles y el general Álvaro Obregón, apoyados por otros, de la Huerta, Benjamín Gil, etcétera, etcétera. De tal manera que los años 20, 30, 40, 50, y ya los dice, oye, pues los que estaban ahí, los que habían empezado a llegar a las universidades y todo, era muy atractivo ese halo de heroísmo de esos grupos. Y de repente empezamos a abrazar la revolución cubana y a sus dirigentes, volteando a otro lado ante los asesinatos, ante la eliminación física o con la pérdida de libertad de aquellos que protestaban o no estaban de acuerdo con el camino que había tomado Fidel y los suyos en torno a la forma de gobernar en Cuba. El caso quizá más sonado sea el de Camilo Cienfuegos, que desapareció en el Mar Caribe en un avión, y también el de Uber Matos, que estuvo 20 años preso en las mazmorras, en las prisiones cubanas. En esas condiciones, México se convierte en el soporte en América Latina de Cuba. Y empezamos. Y se empezó a vender una idea perversa, el bloqueo. No era bloqueo, ya expliqué, era el embargo. Ayer lo expliqué detenidamente sus diferencias. Bloqueo lo están empezando a sentir hoy cuando el gobierno norteamericano en materia de petróleo está bloqueando todo intento de algún buque que vaya cargado de petróleo para llevar a Cuba petróleo. Ese sí es bloqueo, pero es nomás con respecto a barcos, buquetanques petroleros. Pero lo que hay con Cuba es un embargo, es una cosa completamente diferente. Cuba comercia hoy con 100 y pico de países. El turismo que llega a Cuba viene de muchos países también, buscando turismo sexual, las jineteras, la prostitución, etcétera, etcétera. Cuba, pues, empieza a encontrar una vía para sobrevivir, vivir de estirar la mano. Como los cubanos, después de lo del 62, quieren mantener una presencia política a 90 millas del territorio norteamericano, empiezan a meterle dinero a Cuba. Y órale, Cuba recibió en esos años que la Unión Soviética pudo hacerlo, alrededor de 6-7 mil millones de dólares que año con año entregaba en maquinaria, en equipo, etcétera, etcétera. Y se convirtió en una especie de colonia soviética en el Caribe americano. Y todo iba bien, aparentemente, porque Cuba nunca pudo salir de ese monocultivo que es la caña de azúcar. Porque los soviéticos, gandallas, le exigían un cierto número de millones de toneladas de azúcar a cambio de la ayuda, entre comillas, que le estaban proporcionando. Pero como todo por servir se acaba, se extingue la Unión Soviética y se acabó eso. Y se quedaron ellos unos 2-3 años, no sé, lo que llamaron el periodo especial, donde aquello era el colmo, ¿verdad? Pero luego llegó otro maje, Hugo Chávez, que le metieron la onda acá del socialismo siglo XXI, y él empezó a habituallar a Cuba con petróleo, gasolina y con miles de millones de dólares al año. A cambio de eso, los cubanos enviaron alrededor de 25-30 mil médicos, entre comillas, soldados especializados en cuestión de inteligencia, control de la sociedad, etcétera. Y hoy, cuando llega Trump, les dice, se acabó, señores. Pero ya el país, Venezuela, estaba destruido totalmente por las pésimas políticas de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. En esas condiciones, ¿qué hace México?
Recuerdo que cuando era presidente Enrique Peña Nieto, llegó el momento en que Bancomex dijo, bueno, señor presidente, estos no nos han pagado un solo dólar, ni siquiera de intereses de una deuda viejísima. Pues total que porque sí, porque no, que baje el cero y no toca, y le condonan a Cuba alrededor de 400 millones de dólares. Así ha vivido Cuba, haciéndose la bloqueada, haciéndose la víctima. Ellos son mártires porque nosotros estamos defendiendo la bandera roja del socialismo, compañeros, y puro cuento. La fortuna que tienen los familiares de los Castro en Europa es increíble. Y la gente muriéndose de hambre en Cuba, destruidas residencias, casas, una cosa tremenda. Ya el Balcero en el libro Epitafio, que lo publicitamos aquí con él y que estará con nosotros el jueves de la siguiente semana para darnos un panorama de la situación actual, qué podría suceder con Cuba en los meses siguientes. Estamos pues ante un país como México, que de glúteo veloz vamos y nos convertimos casi en camaradas. Había situaciones ridículas, donde iba una delegación de mexicanos legisladores a Cuba y pues queremos platicar con el comandante, queremos conocer con el comandante. No voy a decir nombres de algunas damas priistas que hasta da vergüenza, y los tenían esperando hasta las 3, 4 de la mañana para llevarlos ahí a la casa, a una de las casas de las residencias que habían expropiado ahí en el barrio del Vedado, ahí en La Habana. Pero babiaban ante Fidel, babiaban así, una cosa, y el otro se dejaba querer, el puro, y la pistola acá, y el traje de faena, etcétera. Pura ridiculez, puro cuento, pura escenografía. Pues hoy le ha llegado a Cuba, a la nomenclatura, el momento de la verdad. Y más les valdría empezar a agarrar sus cosas, sus tiliches y pelarse. Pero ¿qué pasa con México ante eso? Ahora resulta que nosotros, este gobierno de pedorrillo que tenemos, o sea, ya no solo le pusieron unas estatuas ahí en la delegación Cuauhtémoc, que por fortuna ya las quitaron, de esos dos asesinos, ¿ah? Pero resulta que ahora somos los defensores de Cuba, la víctima, Cuba, la mártir. No es cierto. El problema es que ya, o sea, es una molestia ver llegar a Díaz-Canel en un poderosísimo jet ejecutivo que no tiene el gobierno mexicano. Rifaron un avión que no se sabe cómo quedó el asunto, pero ahí anda pidiendo dinero en el mundo. Pero ya no le dan. Ya las presiones son muchas. Decir, oye, pues, ¿en qué te gastaste esto? Hoy aparece una nota donde del petróleo que ha estado recibiendo Cuba, de Venezuela y de México y otros países, el 50% lo revende en el mercado internacional. ¿Qué hicieron con ese dinero? Pues quién sabe, ya podrán imaginarlo ustedes. Entonces, México hoy, ante la situación, ante las posiciones del gobierno norteamericano, en vez de decirle a Cuba, oye, en primer lugar, ya no estoy extrayendo 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, estoy extrayendo 1,350,000. Tengo compromisos con la economía mexicana, tengo que refinar una buena parte de eso y estoy exportando alrededor de 500,000 barriles apenas, dizque para pagar a los chuchulucos ahí en Petróleos Mexicanos. Ya no te puedo seguir apoyando. No vamos a seguir porque es un deber. ¿Deber de qué? Esta bola de sinvergüenzas que se han enriquecido a costa de la miseria y de la tragedia a niveles peor que Venezuela. Peor que Venezuela, que es decir, y es un país pequeñísimo en población, 9, 10 millones de cubanos, pero una gran parte se fue al exilio, regado en toda América Latina, en algunas partes de Europa y también en Estados Unidos. En esas condiciones, pues, la pregunta es válida.
¿Cuánto nos va a seguir costando esa nomenclatura, ese grupo de privilegiados? Miren, ahorita, por ejemplo, el gobierno norteamericano está enviando ayuda humanitaria a Cuba, alimentos, cosas así, granos, medicinas, no más que con una condición: no se lo entrega al gobierno, se lo entrega a la Cruz Roja y a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Porque a través de ellos se asegura que eso le llega al pueblo cubano. Porque los otros llegaban las cosas, las separaban y las vendían. Es decir, ante eso, que el gobierno mexicano lo supo en su momento y lo sabe hoy, dice uno: ¿cómo es posible que sigas tú con ese chiste, con ese un mal chiste, además mal contado? Ahí es donde entra el papel de la ideología. Estos piensan que ideológicamente Cuba representa el futuro de la humanidad. Señores, representa el antepasado. Digan, por favor, un país que intentando implantar el socialismo haya tenido éxito. Lo único que han hecho los partidos comunistas que han planteado eso es destruir países, destruir economías, asesinar a miles y miles de sus ciudadanos. De tal manera que dice uno: ¿cómo es posible que estén en este nivel? Bueno, en la política se ven cosas como esa y otras peores. De tal manera que hoy México, ante la amenaza del presidente Trump, estamos en un dilema. Vamos a ver, o en un problema. Se da una llamada de 40 minutos, anunció la anticientífica ayer, donde no, una plática muy bien, y tratamos del comercio y no sé qué más. Yo no entiendo por qué estas personas insisten en mentir, a sabiendas de que el Departamento de Estado o la Casa Blanca minutos después va a dar la versión de qué fue lo que se trató. Y Trump dice: hablamos de narcotráfico, de seguridad y también de algunas cosas de comercio y colaboración. Pero de lo de seguridad y narcotráfico, esta mujer nada dijo. Muy bien. No, pero fue muy bien, quedamos en buenos términos. Y Trump, en esa cosa de galán de pueblo que tiene, una mujer hermosa, maravillosa, etcétera, los mexicanos deberían estar orgullosos de tenerla. Véngase a vivir un mes aquí con nosotros, señor presidente, para a ver si se sentiría usted orgulloso de tener una presidente como esta señora. Muy bien. Pero entonces manejan en la mañanera esto y los paleros, y ya saben ustedes, estos cómicos que son analistas ahora en Canal 11, del 14, del 22, etcétera. Iñacas, en la tardecita, todos aquellos países que envíen petróleo a Cuba, les vamos a aplicar aranceles de tanto más cuánto más cuánto. A ver, señora, pues no que estuvo la plática a todo dar con usted, pues. No que estuvo muy bien y muy manita sudada y cómo no, Donald, y yo te apoyo, y etcétera. ¿Por qué? Porque Trump está perfectamente claro en lo que quiere obtener. Cuba es una anomalía histórica, política, económica en esta región del mundo. Cuba es como una fruta madura que le hace uno así a la manzana, a la pera, al durazno, ¡prum! Cae. Así está Cuba. Que tienen combustible para 15 o 20 días nada más, pero esa no es responsabilidad ni de México, ni de Washington, ni de los Venezuela, es responsable de esa dirigencia del Partido Comunista. Porque a ellos no les falta gasolina en sus carros, no les falta el aire acondicionado en sus residencias, no se les va la luz en donde viven ellos. Entonces dice uno: ¿cómo es posible, pues, que lo único que estamos haciendo con esta disque ayuda o de este petróleo por contrato es alargar la agonía de ese pueblo, ese sí heroico, porque ha aguantado a esta bola de sinvergüenzas ya más de casi 70 años ya? Desde el 1 de enero
Tururún. Ahí está. ¿Cómo es posible, pues, que hagamos eso? Y es la ideología que profesan estas personas. Entonces, con eso justifican, seamos solidarios, es una cuestión humanitaria. No es cierto. Es una idea aceda, caduca, de que no, la solidaridad. ¿Cuál solidaridad, señores? Darles recursos para que se sigan haciendo multimillonarios. Ahí está ya, ahí está ya. Entonces, dice uno, ¿no habrá alguien sensato ahí para que le diga a la anticientífica? No lo hay. Presidencia da a conocer una foto donde está ella acá sonriente y el inútil este del canciller con una sonrisa de baboso ahí. Señores, atrévanse a decir la verdad. Atrévanse a criticar lo que piensen que está mal y que si los corren, pues hagan, o sea, es la dignidad de ustedes, les vale. Arrastrados, culiempinados ante la anticientífica y en consecuencia ante el viejo loco este que está en Palenque. ¿Cuánto nos va a costar todavía más esa nomenclatura, esa camarilla que se ha enriquecido y quiere más y más? No tengo una idea clara, pero lo que sí puedo decir es que no le queda mucho margen de maniobra. Trump ha hablado de que para este fin de año aquello va a tronar, es decir, algo va a suceder. Y la verdad, ante lo que estamos viendo, se me hace mucho tiempo. Yo esperaría, como una posibilidad, quizá remota, de que a más tardar mayo, junio, julio, aquello estalle y haya que tomar decisiones. Pero bueno, pues eso estará sujeto a negociaciones. Va a llegar el momento en que los cubanos van a estar dispuestos, oye, por acá, por canales diplomáticos, ellos tienen acceso a la diplomacia china, la diplomacia rusa, entonces a través de ellos quizá pudieran encontrar, al menos que les dejen llevarse lo que se robaron y, y empezar a construir un proceso de institucionalización como lo que está sucediendo en Venezuela. Eso es lo que pienso de esta situación con Cuba. Me da vergüenza que haya políticos mexicanos acá que defienden Noroña, Jacob Polensky y un ejército de oportunistas que saben perfectamente porque van frecuentemente a Cuba y ven las prostitutas, ven la miseria, ven la destrucción, pero ellos acá en los grandes banquetes, en el aire acondicionado. Oportunismo puro y falta de honradez intelectual. Eso es lo que les puedo decir en esta parte. Y en el tiempo que me queda vamos a tener ahora un programa corto de 1 hora porque la jefa de producción anda con algunos problemas en su salud y entonces vamos a tener que cortar. Quisiera terminar con esto. Acaba el país, la India, acaba de firmar, o ya por fin después de 20 años de discusiones, de negociaciones, se llegó a feliz término esas negociaciones de un tratado de libre comercio o un tratado comercial entre la India y la Unión Europea. ¿Nos afecta a nosotros de alguna manera? Sí. ¿Por qué? Porque en un determinado momento India podría ser más atractivo en algunas cuestiones, en algunas partes de la economía donde produjéramos lo mismo y preferirían en un momento dado estar con la India como proveedor. ¿Y por qué? India es un país de 1.400 millones de habitantes, pero es una democracia, no es una dictadura como China, es una democracia. Tienen un servicio civil de carrera que los ingleses les heredaron.
Entonces, en ese sentido, la India se ha convertido en una potencia tecnológica, militar, tiene una mano de obra altamente calificada, de tal manera que sería, a decir, en un momento mucho más conveniente, sobre todo si los niveles de inseguridad en México continúan, como pienso que van a continuar. El mundo está avanzando, el mundo está cambiando en materias educativas, por ejemplo, en la formación de cuadros especializados en cuestiones tecnológicas, etcétera. Y en México, ¿qué? La pura grilla sindical con estos sinvergüenzas gángsters de la CENTE y también del sindicato, el CENTE. Y estamos quedándonos cada día más atrás, más atrás, más atrás. Las universidades públicas se han convertido en botín de mafias sindicales, casi gangsteriles en algunos casos. Y el gobierno que llega, gobierno que acepta esa situación y sigue dándoles privilegios a estos dirigentes sindicales. Así, México no puede descollar, no puede colocarse en el comercio internacional de una manera destacada. Y para que vean ustedes el manejo perverso de las cifras, se anunció hace unos días, el día 27, hace 3 días, un documento que da a conocer el INEGI mes a mes de las cifras de la balanza comercial de mercancías del país. Y ahí nos hablan de que México rompió un récord de las exportaciones a los Estados Unidos. Ahorita les voy a dar las cifras. México exportó 664 mil millones de dólares a los Estados Unidos. Muy bien. En esas condiciones dice uno, a ver, como diría Jack el Destripador, vayámonos por partes. El INEGI no ha querido separar de esas exportaciones cuáles corresponden a la industria maquiladora. Y tampoco ha querido separar en las importaciones totales, si bien hay un rubro que se llama bienes intermedios, que son insumos que en una planta, en una fábrica les echan, lo ponen acá y luego exportan el producto, el bien terminado. Si el INEGI, que tiene los datos, hiciera la diferenciación entre esas exportaciones y qué volumen corresponde a la maquiladora, estaríamos entonces en una situación completamente diferente. ¿Por qué? En México debe haber ahorita, no sé, 2.300, 2.500 maquiladoras. Voy a revisar para ver cuál es el último dato y deben de estar ahí en 2 millones o un poco más de trabajadores. Hasta hace algunos años la industria maquiladora estuvo ubicada en la zona, en la frontera norte de México, pero poco a poco empezaron a penetrar al país. Sonora de tener maquiladoras en San Luis Río Colorado y en Nogales y en Agua Prieta y Douglas, empezaron a llegar a Hermosillo, a Guaymas Empalme, a Ciudad Obregón, a Navojoa y así en otros estados fronterizos. Hoy podemos tener incluso plantas que son maquiladoras en el Salto Jalisco, en otras entidades del país. Eso a raíz de la situación que se ha generado en contra de las empresas que aquí producen algo, se lo llevan allá y lo incorporan a un automóvil, las famosas autoparteras, están en una situación de cierta incertidumbre. De tal manera que sería importante que el INEGI empezara a separar, a desglosar esas exportaciones. Pero vayamos a una parte de las exportaciones o de la inversión extranjera, que es en la minería. Canadá ha sido el país más golpeado, incluso en un lugar que se llama Concordia, en Sinaloa, acaba el grupo de los Chapos, de la Chapiza, secuestrar a 10 ingenieros de esta empresa.
En esas condiciones, pues, el problema de la inseguridad, del golpe a la inversión privada del extranjero o del mismo país, del mismo México, se encuentra inerme ante los grupos criminales, que agarraron a fulano, que al Botox, que a la crema, que esto, que el otro, pero la realidad es que en una gran parte del territorio nacional, nomás sale uno de una gran ciudad o de una ciudad mediana, el delito es el que impera en esas zonas. Ojalá estos 10 ingenieros sean recuperados con vida, que estas personas, los criminales, entiendan que lo único que van a lograr es una respuesta mucho más dura, esperaría yo así. Sin embargo, pues con estos ya no sabe uno ni qué pensar. De tal manera, pues, que Cuba o no Cuba, minería o no minería, 4T o no 4T, el país va caminando aceleradamente o corriendo, diría yo, a un precipicio. Esta gente no entiende, están bloqueados para entender el daño que ya le han causado al país y que le siguen causando. Las cifras que aparecieron hoy, tanto en lo del Producto Interno Bruto, que ratifica el estancamiento, la economía creció en el año 0.7, nada prácticamente, de acuerdo con los niveles de crecimiento de la población, que es 1.1, 1.2, de tal manera que el PIB per cápita ya tiene ahorita casi 8 años cayendo de manera clara. El empleo formal cayendo también, y eso pues genera un menor consumo, por lo tanto hay menos empleos, etcétera, etcétera. Señores, ese es el México que hemos construido y ese es el México que Morena ha destruido. Construimos algo del 88 al 18. En menos de 3, 4 años, López Obrador ya había destruido eso y realizó un dispendio de cientos de miles de millones de pesos, y cuando esos fondos se agotaron, empezó el endeudamiento. Ya les dije la cifra. Diciembre del 25, estamos hablando de prácticamente 19 billones de pesos. Con un endeudamiento que le autorizó el Congreso a este gobierno de 1.9 billones de pesos. Así es que saquen las cuentas y vean lo que nos espera, de tal manera que aquellos que piensan que los programas clientelares y las pensiones adultos mayores van a durar por siempre, yo les pediría que eliminen esa ilusión y se preparen para un momento en que ya no haya tanto dinero para darles a tantos las dádivas que hoy se les da. Aquí termina Platica con Ángel, correspondiente al viernes 30 de enero del año 2026.